dudosas, fuentes que simplemente hacen, digamos, apoyan un punto de vista preexistente. Fuentes que no existen, de este tipo de... Hay gente que dice, hay quienes creen, ¿no? Y aquí he hecho otro ejercicio que es, bueno, explicaros un poco antes. Esto de Newsfront es un medio prorruso. Hay sospechas de que financiado con dinero procedente de Rusia y que opera sobre todo desde Ucrania, y a lo que se dedica es a publicar propaganda siempre prorrusa y pro-China en contra de Estados Unidos y de Europa. Mira, aquí tenéis una información de Ecuador ahora mismo. Esto opera en español, pero opera en muchos otros idiomas. Y ponen en otro de los argumentos de la desinformación a lo largo de esta crisis que tenemos, que es la ayuda de China que llega a Ecuador. Yo no pongo en duda que haya llegado ayuda de China a Ecuador, pero la ayuda que ha enviado China, Rusia, Cuba a determinados puntos también es una parte de una guerra propagandística, ¿no? Y en España, por ejemplo, ha llegado material chino que luego ha sido inservible y que se ha tenido que devolver. Y bueno, pues os invito a que veáis Newsfront, que como os digo es un medio prorruso que publica este tipo de desinformación de forma muy frecuente. ¿Qué otras noticias da Francis Boyle, que como veíamos es una fuente que va siempre a confirmar, según lo que yo interpreto, un punto de vista antiestadounidense y antieuropeo en las notas de los medios rusos? Aquí tenéis a dos medios rusos que seguro conocéis porque operan en español y han operado, y en Ecuador estuvieron muy activos durante las protestas en contra del gobierno del año pasado. RT y Sputnik. RT y Sputnik. Newsfront es un medio pequeño, financiado desde Rusia. RT y Sputnik están pagados directamente por el Kremlin. Son dos medios que paga el gobierno ruso. Entonces, Francis Boyle aparece en ellos como fuente muchas veces. ¿Y qué titulares da? Pues aquí tenéis algunos ejemplos. La crisis ucraniana es un genocidio. Se supone que será un genocidio de rusos. Obama prepara un primer ataque nuclear. Fijaos esta información. O sea, alguien, Francis Boyle, de nuevo, que ya dice en 2013 que Obama prepara un ataque nuclear estratégico. Esto es mentira. Estamos en 2020, vosotros sabéis que esto es mentira. Pero este tipo de fuentes puede decir cualquier cosa. Aquí tenéis que opina también de Julian Assange. Otro titular, veréis. Experimentos médicos de Estados Unidos causaron el brote de ébola. Esto es falso, pero veis cómo Francis Boyle siempre acaba confirmando el mismo punto de vista o siempre acaba difundiendo el mismo tipo de teorías de la conspiración en contra siempre de Estados Unidos, seguramente también de Europa. En Sputnik, que es otro medio, como os decía, pagado íntegramente por el gobierno ruso. Lo mismo. Mira, aquí tenemos incluso una nota idéntica a la de Newsfront, en español también. El coronavirus sería un arma de guerra biológica. Y claro, aquí seguro está Francis Boyle. Bien arriba. El creador de Ley contra el Terrorismo y Armas Biológicas de 1989, Francis Boyle. Ahora ya es un autor. Ya no es el que escribió la ley, sino es alguien que escribió un libro sobre una ley. Y lo mismo. Como os decía, os voy a dejar esto en una presentación luego para que podáis acceder y podáis verlo. Bueno, bien. Tenemos el primer punto para identificar la desinformación, que son la manipulación de fuentes. Y esto ya lo tenéis ahí claro. Siempre habrá una fuente dudosa, no nombrada, anónima, detrás de la desinformación. El segundo punto, titulares confusos. Antes de pasar a él, vayamos al ejemplo de Francis Boyle de nuevo. Perdona. Lo voy a abrir aquí. No es este, vosotros como periodistas lo tenéis claro, no es esto un mal titular, confuso, claro. Primero entre interrogantes. Claro, entre interrogantes se puede decir cualquier cosa. Aquí podríamos decir, ¿es el coronavirus? Entre interrogantes cabe cualquier planteamiento que tú quieras poner. Podríamos decir, ¿es el coronavirus el resultado de un creciente ateísmo en América Latina? Por ejemplo, me lo estoy inventando. ¿Es el coronavirus el resultado
de la baja del precio del crudo en Oriente Próximo. Se puede decir cualquier cosa, porque como está entre interrogantes, se supone que el autor no se hace cargo de todo lo que dice. Es muy confuso también este titular porque incluye en el mismo titular el nombre de alguien a quien no conocemos. Es decir, para tú poner el nombre de alguien en el titular tiene que ser alguien conocidísimo. Yo aquí podría poner, no sé, Assange. Lenin me echó porque desvelé secretos sobre él. Ahí sabemos quién es Assange y quién es Lenin. Trump, 2 puntos. Putin me las pagará. Ese tipo de nombres tienes que poner en un titular. Pero Francis Boyle, nadie sabe quién es. Simplemente es una excusa para que alguien diga que el coronavirus es un arma estadounidense. Este es el segundo punto. Parte de fuentes manipuladas, la desinformación siempre, y este es muy importante, siempre se difunde por medio de titulares confusos. Son diversos los estudios recientes que reflejan que una gran mayoría de los lectores en Internet comparten enlaces en las plataformas sociales sin haber leído el texto de la noticia previamente. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando alguien va y le da a Twitter, lo que se comparte, como veis ahora mismo y os estoy demostrando en tiempo real, es el titular de la noticia. Nadie, es una exageración, pero igual un 70% de las personas que vean esto en Twitter no van a leer la noticia, simplemente se encontrarán con una afirmación o una pregunta que dice: ¿es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica? Aquí está la cifra, un 59% ni siquiera llega a abrir el vínculo adjunto en el mensaje, según un informe de un grupo de ingenieros de la Universidad Estadounidense de Columbia. El informe lo tenéis aquí, os recomiendo que lo leáis, es buenísimo, lo he enlazado en mi presentación, lo vais a poder abrir y está en PDF y es buenísimo, realmente explica por qué la desinformación se propaga por medio de titulares, básicamente por lo que os he demostrado. Uno comparte algo, el titular va circulando por Facebook, por Twitter, y la gente no lee el enlace. Esto nos pasa mucho, ¿no? Os enseño algunos titulares similares, confusos. RT, este es un medio pagado por el Kremlin, por Rusia. Estados Unidos hará todo lo posible por causar problemas entre Rusia y China. Está claro que esto es un titular confusísimo. Es un titular entre comillas. Aparte de los interrogantes, hay muchos titulares entre comillas. Pero ¿quién dice esto? De nuevo, una fuente como Francis Boyle, un analista que se llama William Mallinson, que también sirve para lo mismo, para decir cualquier cosa en contra de la OTAN, en contra de Europa, en contra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en una entrevista con RT, viene a decir que Estados Unidos va a hacer todo lo posible por causar problemas entre Rusia y China. También un titular muy confuso. Otro titular, misma práctica, interrogantes. ¿El coronavirus un arma caída del cielo para Estados Unidos en su lucha contra China? Aquí ya se implica a China, ¿no? Es decir, esta autora de la información viene a decir que en realidad el coronavirus es un arma de Estados Unidos contra China específicamente, ¿no? Se habla de xenofobia contra los chinos, bueno, pues aquí lo tenéis todo. Y se pone una lista de las tensiones crecientes hasta que supuestamente Estados Unidos lanza el coronavirus en China, ¿no? De nuevo, si compartimos, es lo mismo. ¿El coronavirus es un arma caída del cielo para Estados Unidos en su lucha contra China? Y nadie probablemente que la comparta va a leer lo que hay dentro, ¿no? Y ya se sabe cuál es la intención, ¿no?, de este titular. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo estas informaciones se comparten en Twitter, ¿no? Pues lo que os decía. Este es otro ejemplo. Lo que se comparte aquí es una noticia con ese titular y esta imagen tan espectacular, ¿no? Y ahí se dice: el coronavirus, arma biológica por parte del poder imperial. Todos sabemos ya, esto es el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, Nicolás Maduro. Y todos sabemos ya qué es para el Partido Socialista de Venezuela el poder imperial, ¿no?
Estados Unidos. Entonces ya estamos aquí viendo una alineación, ¿no?, de intereses y de nuevo, ¿no?, es la misma información que habéis visto antes de Hispan TV, lo que pasa que ahora no sé por qué, no sé, bien. Entonces tenemos 2 puntos, vamos ya por el tercero. Es decir, los 2 primeros puntos son fuentes manipuladas y el segundo, titulares confusos que, como veis, pues tienen interrogantes, tienen comillas, tienen atribuciones extrañas, ¿no? Tienen gente rara en el titular que no sabemos quién es, pero dicen cualquier cosa. Y el tercero es, muchas veces, no siempre, pero una ausencia de firma. Nosotros, los periodistas, sabemos lo importante que es la firma de una información. Uno, cuando firma una información, se está haciendo responsable de lo que dice. Si yo mañana publico, os voy a poner un ejemplo muy reciente. El otro día yo publiqué una información que decía que, según Estados Unidos, Maduro, según inteligencia de Estados Unidos, Maduro está entregando petróleo a una empresa mexicana. Si eso es mentira, puede haber una demanda en mi contra y yo me vería obligado a rectificar. Es posible que, si es mentira, pues tenga que pagar una penalización o que me despidan mi trabajo, etcétera, etcétera. La firma no es solo un derecho, un privilegio del periodista, es una obligación y además es un aval, es una garantía de credibilidad para un medio. Es decir, quien firma una noticia se hace responsable de lo que dice, ¿no? Esto que os enseñaba antes no tiene firma. ¿Es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica, como cree Francis Boyle? Es lo que hemos visto ya antes. Buscad la firma. No hay. No existe. Nadie firma esto. Una nota larga, ¿eh? Como os decía, compartida muchas veces. Nadie se hace responsable de este titular ni de esta afirmación. Os pongo un ejemplo de lo que pasa cuando alguien miente en un periódico serio, ¿no? Una nota llamada Jimmy's World, la tenéis aquí, que fue muy, muy, muy polémica porque en 1980 el Washington Post, el periódico de aquí de Washington, publicó una información que podéis leer aquí sobre un niño muy pequeño, de 8 años, que era adicto a la heroína. Y contaba la periodista Janet Cook, en esta larga nota, que os invito a que leáis, cómo su madre ponía heroína en su leche cuando lo alimentaba, ¿no? Esto fue muy dramático. Esta historia fue muy fuerte. Ganó el premio Pulitzer que es como lo más alto del periodismo, ¿no? Y claro, fue tan importante que el gobierno de Washington, en 1980, donde había una epidemia de consumo de crack, hizo una investigación y Washington no es una ciudad muy grande, una ciudad de 700.000 personas, en aquella época menos. Y claro, con los detalles que daba esta periodista, el barrio, el nombre de la madre, el nombre del niño, el gobierno de Washington llegó a la conclusión de que no había nadie que se llamara así. Los jefes de Janet Cook, esta periodista, le pidieron sus notas y demás y llegaron a la conclusión de que se había inventado todo. Entonces aquí hay una fe de errores, que viene a decir que este artículo es una mentira de la autora. Ella fue despedida y se le retiró el Pulitzer, claro. Pero esto es la garantía de que cuando alguien se inventa algo, paga consecuencias, ¿no? En los medios de agitación rusos, igual que en los chinos y en muchos otros, no existe la firma. La mayoría de las informaciones, excepto tribunas de opinión, omiten el nombre y el apellido de quien las ha elaborado, ocultando cualquier mala praxis tras la cabecera del medio. Así que se pueden encontrar en este Press TV es, digamos, el hermano en inglés de Hispan TV, es decir, es el canal de televisión y portal de información digital en inglés del régimen de los ayatolás. Y aquí viene a decir los elementos sionistas es Israel normalmente, ¿no?, cuando habla Irán. Entonces, Israel es el que se inventó, diseñó una cepa de coronavirus todavía peor para Irán. Es decir, ya no solo es que Estados Unidos haya
se haya inventado el coronavirus como una arma biológica, es que además Israel vino y se inventó una cepa todavía peor y la diseminó Irán. De nuevo un titular horrible en el que esto se atribuye a un académico. Este académico se llama Madison, seguramente otro igual que James Boyle, ¿no? Alguien que completamente se inventa lo que dice, ¿no? Pero al fin y al cabo es algo que le permite a los iraníes culpar a Israel, ¿no? Bien, entonces, estos son los 3 puntos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Manipulación de fuentes, para que lo recordéis, titulares confusos como este que acabamos de ver, pues este de elementos sionistas y además un académico. Ausencia de firma. Como no hay firma en este tipo de informaciones, de nuevo voy a abrir esta para que veáis que aquí nadie firma esto. James Henry Fetcher es el nombre del académico. Tenéis aquí. Como nadie lo firma, no hay fe de errores. Os voy a poner un ejemplo sobre la importancia de la fe de errores, que es el cuarto punto, que tiene que ver con Cataluña, una de las partes de la investigación en mi libro. Bien. Como sabéis, a partir del 2013, en Cataluña empezó a haber un movimiento cada vez más fuerte para declarar la independencia con respecto de España. El independentismo es un problema muy antiguo en Europa, sobre todo en determinadas regiones, ¿no? Y en Cataluña es bastante fuerte, igual que en el País Vasco, ¿no? Lo que pasa es que en Cataluña ha repuntado desde la crisis que padeció España en 2008, ¿no? Hasta 2011, más o menos 2012. Entonces ahí vino un repunte del sentimiento independentista y de mucha gente que quería que se organizara un referendo para decidir la independencia, algo a lo que el gobierno español se negó. Bien, hubo tira y afloja durante muchos meses y de repente, en 2016, por primera vez, luego hubo muchos, pero el medio Sputnik, que como os decía está financiado por el Kremlin, publicó esto, que es, lo voy a abrir aquí, creo que aquí está en español, para que podáis ver lo que dice aquí. Porque fijaos, este es otro elemento de la desinformación. Sputnik, que es ruso, Hispan TV, que es iraní, medios chinos, Telesur, que es venezolano, Prensa Latina, que es cubano, comparten contenidos. Es decir, los publican, los repiten en español, en árabe, en ruso, y publican lo mismo. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces dice, una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. De nuevo, lo que os he dicho antes. El titular es confuso porque va entre comillas. No se sabe si son unas comillas reales o no. No tiene firma. Y, de nuevo, una fuente dudosa, ¿no? Si Cataluña consigue la independencia, reconocerá a Crimea como parte de Rusia, ha asegurado este miércoles José Enrique Folch, portavoz de la Solidaridad Catalana por la Independencia, coalición electoral cuyo fin es la independencia de Cataluña. Bien. Este titular es importante simplemente por una cosa. Crimea declaró la independencia de Ucrania en el 2014 y Rusia se la anexionó. Nadie en Occidente reconoce que Crimea sea rusa. Reconocer que Crimea es rusa es algo que han reconocido, pues no sé, China, Rusia, Irán, Venezuela y pocos países más. Realmente el mundo considera que Crimea es una parte anexionada por Rusia, pero que en realidad pertenece a Ucrania. Entonces aquí, un medio ruso, luego replicado por un medio iraní, dice que si Cataluña llega a ser independiente hará algo que le beneficie a Rusia, que es reconocer a Crimea como rusa. La fuente es José Enrique Folch, como os decía aquí, que es portavoz de un partido, que aquí parece que sea algo muy importante, pero ya os digo yo que este partido no tiene representación parlamentaria en Cataluña y no la ha tenido nunca. Es decir, es un partido extraparlamentario que en realidad es un grupo de activistas que no tiene la potestad de decir esto. Aunque lo digan, no es real. Es como si yo ahora dijera, aquí, este es alguien que opina algo que se convierte en un titular. Es como, por ejemplo, decir, no sé, Ecuador está dispuesto a reconocer la unión territorial entre Venezuela y Colombia, dice el
el experto o portavoz del partido no sé qué, José Enrique Pol. Podía decir cualquier cosa, porque esto es falso. Esto no lo dijo ningún gobernante, ningún político y de hecho, como bien sabemos ahora, tampoco es que fuera a ser independiente Cataluña. Bien. Cuando varios periodistas informaron de que este titular era incorrecto, inmediatamente esto que se publicó en inglés, cambiaron el titular. Entonces ahora os voy a enseñar la versión que quedó luego en internet, ¿no? Que es, un grupo dice que una Cataluña independiente reconocerá a Crimea como rusa. Esta es la comparación de los dos. De una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa, a un grupo dice que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa. Como veis, este titular cambió porque yo os he enseñado la prueba, no tiene firma, el titular es confuso, la fuente se representa a sí misma y a nadie más, y aunque el titular cambió, no hay una fe de errores. Este tipo de notas nunca publican, no nunca, casi nunca publican fe de errores, que es el otro punto que os decía, el cuarto. Por último, bueno, no por último, quedan 2 puntos más. Esta es la mezcla de géneros. Es decir, como vosotros bien sabéis, los géneros son fundamentales en el periodismo, fundamentales. Los géneros son los que permiten a un lector saber si una nota es una opinión, si es una opinión del medio o es una opinión de alguien que firma una tribuna, o si es una información. Y dentro de una información, si es una nota tipo agencias, que solo tiene datos, o se tiene alguna interpretación o news analysis, o es un reportaje, ¿no? En la desinformación no hay nunca una distinción de géneros que sea útil. Como os decía, yo distingo básicamente entre información y opinión y dentro hay matices entre estos dos. La información simplemente tiene por objeto la actualidad y la opinión recopila opiniones, análisis, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo de Ecuador. Esta nota es de RT, que es el canal ruso. Como periodistas sabéis que durante las protestas del año pasado hubo polémica porque Lenin Moreno y su gobierno acusaron a RT y a otros medios de estar agitando la protesta. Entonces, aquí se publica algo que viene a decir esto, de nuevo titular confuso, etcétera, etcétera, todo lo que os he dicho antes. Encubrimiento en vez de cobertura, entre interrogantes. ¿Cómo Ecuador cortó la señal de RT y cargó contra otros medios en las protestas? Esto en realidad es una opinión. RT está diciendo que esto es un encubrimiento y que lo que viene a decir en esta nota, que luego podéis leer, es que el gobierno de Lenín Moreno cortó a RT porque no está de acuerdo con lo que ha emitido, ¿no? Que se puede estar más o menos de acuerdo con el corte de la señal de RT. Uno puede considerar que, bueno, que aunque RT sea un medio de propaganda, tiene derecho, por supuesto, a difundir las opiniones del régimen ruso, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que esto es una opinión, es un editorial, pero que viene marcado aquí, como lo veis, como actualidad. Y viene etiquetado como una nota y está dentro de noticias. Es decir, aquí, ¿quién es quien está diciendo que hubo censura previa contra Telesur, contra Pichincha Universal y contra RT? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo firma? ¿Quién dice que hay una doble moral del gobierno? Correa, claro, bueno, Correa es crítico con el gobierno, pero esta nota, ¿quién la firma? Entonces, esto es una opinión que puede ser lícita y que podemos confiar en ella, pero está aquí etiquetado como una noticia. ¿Y por qué es importante que esto esté etiquetado como una noticia y que los géneros estén confundidos? Porque sirve para manipular los algoritmos. Es decir, esto etiquetado como una noticia, cuando es procesado por los algoritmos de Google, de Twitter, de Facebook, se interpreta como noticia. Y aquí yo tomé un pantallazo cuando vi esto. Cuando puse noticias Ecuador RT, me sale esto que acabáis de ver.
Entonces, esto está etiquetado como una noticia. Y fijaos, buscar noticias de 4RT y que te sale solo la versión de RT de lo que ha sucedido, ¿no? Bien. El sexto punto, no quiero alargarme demasiado en cada uno de ellos para luego poder tomar la ronda de preguntas, es no tan importante como los demás, pero es importante, que es la exageración por medio de fotografías y gráficos. Vamos a volver un poco a lo que os enseñé al principio, que es cómo estas noticias se comparten en redes sociales, ¿no? Como veis, os dije, los gráficos son muy importantes. Y aquí hay un gráfico, o sea, más incluso que la información. Desde Rusia acusan a Estados Unidos de producir COVID en laboratorios secretos. Es decir, los gráficos son muy importantes. Con los gráficos se dice más incluso que con los titulares. Fijaros esto del coronavirus que hemos visto antes del PSU, en el que se acusa al coronavirus de ser de alguna forma un arma al servicio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí os voy a poner un ejemplo también de Cataluña para que lo podáis ver. Este es un gráfico que se publicó durante los días aquellos del referéndum de independencia de Cataluña en España de 2017, que se publicó en una noticia publicada en Internet por RT, que como os decía es otro medio que financia el Kremlin casi, bueno, en su totalidad, ¿no? Y aquí lo que vemos, lo que tenéis aquí, es un gráfico que acompañaba la noticia que viene a decir países europeos que han manifestado algún tipo de apoyo oficial a Cataluña, una Cataluña independiente. Fijaos lo que dice. Este gráfico, que luego se compartió mucho en redes sociales, viene a decir que Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Letonia, Lituania, Estonia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Eslovenia, 12 países de Europa, han reconocido de alguna forma que Cataluña puede ser independiente, cosa que era falsa. Nadie en ellos había publicado esto. Pero cuando se compartió, esta nota llevaba un titular que era el nuevo mapa de Europa. ¿Quiénes apoyan la independencia de Cataluña? De nuevo, titular confuso, la fuente no es nadie. Y luego cambiaron el titular. El mapa sigue aquí, con algunos matices que luego ampliaron. De nuevo, os digo, esto no está firmado por nadie, esta es la firma de la foto. El género es de información, actualidad. Y este es el único caso, para que veáis que siempre hay que tomárselo todo, como dicen aquí en Estados Unidos, con un grano de sal, es decir, con un poco de espíritu crítico, el único caso en el que he visto que RT y los medios de desinformación rusos hayan incluido una fe de errores, que es, el titular de esta noticia en su primera redacción fue inexacto. El titular inicial era así, que os decía, del nuevo mapa de Europa. Pedimos disculpas a nuestros lectores por este error. Cada día nos seguimos esforzando porque fallos como este no se repitan. Gracias por su comprensión. Una forma bastante poco profesional de hacer una fe de errores. Bueno, en fin, por resumir y ya por acabar, os decía que los casos de estudio importantes son la manipulación de fuentes, los titulares confusos, la ausencia de firma, la ausencia de fe de errores, la mezcla de géneros y la exageración por medio de fotografías y gráficos. Yo luego ahora os pasaré esta presentación para que la tengáis vosotros, está en mi página web. Y nada más, ya quedo a vuestra disposición para vuestras preguntas. Quedo a la espera entonces para que los moderadores puedan tomarlas y filtrarlas. Muchas gracias, David, por tu presentación.
Veo que Santiago Romero escribió uno, pero no nos escribió la pregunta. Entonces, me imagino que está en proceso de enviarla y podemos continuar. Hasta mientras te quisiera preguntar, Claro. en el caso de que el otro día justamente me topé con un medio de buena confianza aquí en Ecuador, que estaba mencionando uno de estos estudios del coronavirus, del virus salido posiblemente salido del laboratorio de Wuhan, etcétera, y era un buen medio. Entonces, y luego en otros medios, en cambio, decía que esto es fake news. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un medio que tiene buena reputación y que quizás no lo quiso hacer de mala intención, falla? ¿Cómo sería la mejor forma de rectificar el error? Bueno, ahí la verdad, o sea, los medios han cometido siempre errores, ¿no? Yo siempre recuerdo, antes trabajaba en El País, ahora trabajo en el ABC de España. Del Post. Es utilizar la fe de errores y ser transparentes y hacer investigaciones internas. Eso es lo que distingue a un medio de verdad serio de un instrumento de propaganda. En realidad, es decir, desinformación es un término siempre, desde que existe la prensa. Desinformación es un término más, digamos, industrial, es decir, hay estados, regímenes autoritarios que se dedican a publicar de forma masiva en Internet bulos para beneficiarse y perjudicar a los demás, a sus adversarios, y que se aprovechan de las redes sociales, que normalmente son redes sociales radicadas en Estados Unidos y que protegen. Entonces, los medios de comunicación lo que tienen que ser es transparentes y seguir las reglas del periodismo, y cuando cometen un error, pues dejar claro que lo han cometido y que